Hola, mi nombre es Sofi y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en mi canal. Bueno, aquí estoy de vuelta una vez más y en el video de hoy hablaré nuevamente sobre las amistades. Un tema que me apasiona un poco porque siento que he aprendido mucho de las amistades, bastante, y bueno, y también este tema igual es parecido a un video que ya grabé, de hecho, que estaba subido en mi canal, y lo grabé hace ya varios meses. Pero este video tal vez sí quería darle un poco más de profundidad o sea, contar más experiencias que yo he tenido con las amistades y también dar como una actualización, por así decirlo, de no tan solo como lo que he aprendido de las amistades pasadas, sino de lo que también he aprendido de las nuevas, de las que tengo actualmente en mi vida y que quiero creer que son más estables, porque si algo me ha sucedido a mí es que, por ejemplo, yo digo que tengo mucha experiencia en las amistades porque según yo he tenido como varios amigos, pero la mayoría me han durado muy poco tiempo. Entonces, en ese sentido, como que en el pasado he tenido mala suerte con las amistades, pero creo que ahora mismo sí puedo decir que tengo mucha más, como que ahora siento que sí, tal vez sé escoger mejor las amistades o no sé, siento que han llegado mejores personas a mi vida, no como antes. Ya, yo echando cizaña. Y bueno, voy a dejar de balbucear tanto y sí quiero empezar contando desde el inicio. O sea, del inicio, pero no del inicio. Cuando tenía aproximadamente... espérate. Voy a poner qué edad tenía aproximadamente, pero esto fue en el 2017. Fue el año que yo llegué a mi colegio, con el cual yo egresé en el 2023. Y bueno, en el 2017 yo hice 3 amigas y una de ellas, plot twist, es de la cual yo hablo en el video mi peor ex amiga o algo así, la peor ex amiga que he tenido, algo así, y también dejo acá el video donde yo hablo de una tal Petunia y cómo fue la historia de nuestra amistad y todo lo que sucedió incluso después de haber ya dejado de ser amigas, que fue como un poco dramático, según yo, ¿okay? Que mi vida tampoco ha sido aquí de una película, pero... O bueno, sí. Ya. Pero bueno, ahí dejo el video que según yo igual está como divertido, está como que un poquito choqueante, según yo. Y bueno, el caso es que en ese año yo hice 3 amigas y la primera amiguita que yo hice, no importa el nombre, pero digamos que fue como... Siento que fue la amiga como más significativa que hice ese año, como con la cual mejor yo me llevé. Y esta amiguita yo la hice porque ella era nueva, ella llegó como también ese mismo año a este colegio y esta era una niña muy tímida y era como muy... Se veía como muy pequeñita, o sea, era como bajita estatura y era como muy tierna. Entonces siento que el hecho de que yo también me sintiera igual un poco como tímida porque estaba recién llegando a un lugar nuevo y extraño que era este colegio, yo sí tuve como esa valentía de ser la primera en hablarle, incluso siendo tal vez como más, de nuevo, como un poco tímida o introvertida. Y gracias a eso nos hicimos amigas. Y como digo, o sea, fue como la amiga más significativa porque, claro, fue la primera realmente amiga que hice ese año. Pero también fue como, por alguna razón fue una amiga que quise mucho. Y a qué voy con todo esto es que esta amistad duró como igual muy poco, porque no por algo malo, sino porque simplemente ya se fue el año siguiente, entonces solo fuimos amigas el 2017 y ya está. Pero a pesar como de la distancia, yo aún como que la quería bastante. Y me acuerdo que muy de vez en cuando hablábamos como por Facebook de vez en cuando. Y en aquel momento igual era medio complicado porque las dos éramos muy pequeñas. O sea, yo calculo que igual teníamos, no sé, yo por lo menos tendría como 11, 12 años. Y claro, como que ella sí tenía teléfono y creo que yo también, pero igual era como complicada la comunicación.
Y bueno, aquí voy con todo esto. Es que da la casualidad, no recuerdo exactamente como qué fecha, pero fue obviamente después que ella se había ido. Y obviamente me quedo con todos esos buenos recuerdos de, wow, esa amiga que yo quise tanto y así. Y la volví a ver en un lugar súper random. Fue en un gimnasio de un colegio random, donde yo había ido junto a mi papá a un bingo. Que quité, muy random, como digo. Y yo, fue como súper, como, eso sí fue un poco de película, como tipo que drama, como que yo la vi a lo lejos, me parecía haberla visto, así como hace varios metros. Yo estaba como en la galería de los asientos de ese gimnasio del colegio, ahí estaban haciendo ese bingo, y yo la veo a lo lejos, y yo le digo así como, papá, espera, que creo que vi a alguien conocido. Yo bajo, cruzo, y yo empecé como, se me empezó a acelerar el corazón, porque era como ver a un ex, ver como literal una ex amiga, así como, bueno, así como un ángel allá. Entonces yo cruzo y voy a donde ella, nuevamente yo así como literalmente con el corazón en la mano. Yo no sé por qué estaba tan nerviosa, pero como digo, había sido como que al final igual fue como una amistad muy significativa para mí. Y yo estaba súper nerviosa y de repente, claro, me acerco a ella de espalda y me fijo que ella estaba con otra amiga más y como que ella estaba como a la siga de esa amiga y no sé, su amiga estaba más adelante, como a menos de 1 metro. Pero yo obviamente de atrás la reconocí al tiro y dije, esta es mi amiga, de la primera que hice en mi colegio. Y entonces le toco el hombro y le digo como, oye, tanto como el nombre. Y ella como que se da vuelta y como que me queda mirando, así como que fue como, hola. Y fue como súper normal. Y yo estaba así como que, tanto tiempo, te vi a lo lejos y no sabía si eras tú, pero qué bueno volver a verte. Y yo estaba así como que súper como neutra, como hubiera parecido que ni siquiera le sorprendió, como que no le emocionó. Y en cambio yo estaba así como que súper nerviosa, así como, oh my god, casi como si hubiera, no sé, me hubieran pillado con una celebridad. Y yo así como, oh my god, como hace tiempo que no te veía y no sé qué. Y yo le dije así como, podríamos estar como en contacto, más en contacto y tal. Creo que yo había perdido su contacto porque básicamente como que yo había escuchado que esta niña como que su celular le había pasado algo, como que no me acuerdo si su celular se le había caído o algo así, entonces como que yo perdí contacto con ella. Y entonces, según lo que recuerdo, esto ha pasado hace caleta de años, hace muchos años, pero claro, yo la vuelvo a ver, entonces para mí por eso fue como ver como un ángel, una celebridad, porque como digo, era alguien que yo había querido mucho y la estaba viendo ahí como en el lugar más random posible. Pero a mí sí como que me quedó como una sensación extraña, porque claro, nos despedimos y todo, y fue así como que quedamos en volver a estar en contacto. Pero yo obviamente noté esa diferencia, como de yo estar súper emocionada y por haberla vuelto a ver, y ella por su parte como que no había emoción, como que no era lo mismo. Fue como de mis primeras experiencias con las amistades donde yo justamente sentía que no era recíproco, ¿ok? Y ya luego de eso fue mi experiencia que tuve con mi ahora ex amiga que comento en el video. Bueno, que yo la llamo Petunia, pero obviamente es un nombre falso. Y que bueno, es toda una historia como aparte, pero básicamente siendo que, aunque éramos pequeñas, como que hubieron muchos tratos que yo permití y que yo en general era como que estaba en esa amistad, incluso si no me sentía cómoda. Y obviamente hubo después un momento en el 2018 donde yo me harté y fue como que, incluso yo siendo tan chica, tan inmadura, como que me di cuenta como que no me gustaba esa dinámica que había en la amistad. Y bueno, ya luego de eso ocurrieron muchas cosas peores, incluso como luego siendo ex amigas. Pero como digo, está ese video donde cuento todo o como lo más importante. Y bueno, luego de esa amistad con la tal Petunia, tuve otro amigo que fue de mi curso también, obviamente el mismo colegio, y eso también, la experiencia que tuve con este ex amigo, como que igual lo comenté en uno de mis primeros videos, pero creo que a cuento corto,
pasaba que básicamente yo me llevaba muy bien con él, como que teníamos el mismo sentido de humor, hacíamos chistes, conversábamos en clases y hablábamos de vez en cuando como por WhatsApp o Snapchat. No sé por qué usábamos Snapchat, pero hablábamos por ahí igual. Y en general como que yo me llevaba muy bien con él, me caía, se me hacía como muy simpático, chistoso, lo que sea. Y, y nos sentábamos juntos, ¿ok? Éramos compañeros de puesto. Y a pesar de que había esa dinámica y yo lo consideraba un amigo y de nuevo hablábamos en clases, siempre en realidad, cada vez que sonaba el timbre, este chico se iba con sus amigas, como que siempre prefería pasar tiempo con sus otras amigas. Entonces era como que había un trato como muy distinto, como que le daba mucha más como, no sé, como importancia, prioridad a sus otras amigas, pero conmigo por alguna razón como que no me tenía la misma estima, creo yo, así lo interpreto yo, como que no me tenía el mismo aprecio. Entonces yo sí llegué a sentir como que ni siquiera era suficiente como para que él me considerara una amiga, porque como digo, era como que estas amigas, por ejemplo, se iban al baño y él obviamente se quedaba afuera esperando, afuera de la sala, porque el baño quedaba muy cerca de nuestra sala en aquel entonces. Esto fue como en el 2019. Y él como que simplemente se quedaba mirando, como esperando así a lo lejos, y yo como que en ese rato que él estaba esperando a sus amigas, como que ahí yo ya podía conversar con él, pero en el minuto donde sus amigas volvían, él se iba con ellas, ¿sabes? Y como que ya no me integraba a su grupo de amigas, ya nada, ¿sabes? Como que toda su atención, literal, todo su contacto visual y todo se iba a sus amigas y yo ya como que pasaba segundo o tercer plano. Y bueno, ya luego de eso, en el 2020, que me parece mucho, fue el 2020, ¿cierto? Que fue pandemia. A final del 2019 y ya después en toda la pandemia, bueno, en todo 2020 más bien, tuve otro amigo y ahí hubo toda una otra situación aparte. Pero básicamente, realmente yo tuve una racha muy mala, ¿ok? Como digo, de amistades que me duraban como un año y donde yo siempre me quedaba con esta sensación como de que ellos me trataban muy distinto a como yo los trataba a ellos o a ellas y no sé, simplemente como que ese cariño y ese aprecio no era recíproco. Y esta racha me duró incluso considero yo que hasta el 2023. El 2023 pasó algo muy distinto, que yo al final he contado todo esto como un poco de todo en distintos videos. Así que si hay gente que ha visto esos videos como que lo va a recordar. Yo el 2023 hice un grupo de amigos que también la cosa acabó mal, porque aunque yo me llevaba muy bien, hubo una situación como muy fea que yo viví a finales de ese año, donde yo de cierta forma sí esperé como el apoyo de estos amigos, como que ellos me preguntaran que si yo estaba bien, cómo me encontraba, y no sucedió. Básicamente, como a grandes rasgos, como siendo bien poco específicas, de ese grupo de amigos, como la única que se preocupó por mí y estuvo apoyándome fue mi mejor amiga, de la cual yo he hablado como que una persona que yo quiero mucho. Ella fue la única que me apoyó en esa situación y te digo, fue algo tan básico como preguntarme por escrito, por en persona, cómo estaba. Ninguno me preguntó nada y era un grupo de amigos, claro, muy grande y tal. Y entonces, luego de esa situación, que fue como muy fea para mí en ese momento, como que me di cuenta que en realidad no tenía a casi nadie, casi nadie era realmente mi amigo, sino que simplemente era gente con la cual yo me juntaba y con las cuales tal vez sí nos caíamos bien, pero que en verdad a ellos en realidad yo no les importaba tanto como para preguntarme cómo estaba. Y sí, fue como una de las situaciones como más dolorosas como en su momento. Porque, claro, yo sí me había creado como esta ilusión en mi cabeza de que por fin tengo un grupo de amigos, porque yo siempre fui como de tener solo un amiguito, una amiguita, como un año,
queda la cagada, y después el siguiente año tenía otro y así, pero siempre era como solo una persona. Y ese año como por primera vez sentía que tenía muchos amigos, y al final solo tenía una amiga, básicamente. Pero bueno, no quiero entrar más de detalle en esa situación, pero sí, me decepcioné mucho. Y básicamente, ¿qué sucedió a raíz de todo eso, de todas esas desilusiones? Es que yo obviamente empecé como a desconfiar más al momento de hacer nuevas amistades, y eso justamente fue uno de los como mayores como conflictos o problemas que tuve en 2024, ya luego cuando yo empecé la universidad, porque en mi cabeza sí estaba mucho este temor, este miedo de qué pasa si es que yo aprecio mucho a una persona o quiero demasiado que X persona sea mi amiga, pero esa persona no me aprecia de la misma manera, no me va a apreciar. Entonces como que sí me entró mucho ese miedo, pero también creo que lo que yo he aprendido, porque en el 2025 por fin pude hacer como 2 amigas en la universidad. Yo entiendo que es como difícil volver a confiar, sobre todo cuando tienes como un historial y tienes como tantos recuerdos, por así decirlo, de veces en las cuales las personas te decepcionaron y las personas no te entregaron el amor que tú merecías y esa amistad y el aprecio que tú estabas dando. Pero también, sí, algo de lo cual yo he reflexionado es que no es justo ni para ti ni para las otras personas el que tú no les des como otra oportunidad de no tan solo de conocerlos a ellos, sino que las personas también te conozcan a ti. Y que algo que también hay que tener claro es que no todas las personas son iguales, y o por lo menos el significado que yo le doy a cuando has tenido en el pasado muchas experiencias donde te pasa algo muy similar, donde no te valoran, no te aprecian y así. Yo creo que si me pasó tantas veces eso, creo que fue porque justamente yo necesitaba aprender a yo quererme y yo apreciarme. Y por eso es que yo creo firmemente que el que las personas no me hayan querido tanto ha hecho que yo me pueda querer aún más y apreciarme aún más la persona que soy y valorar cómo yo soy como amiga y cómo todo lo que yo entrego a las demás personas, ¿sabes? Entonces, como que agradezco, ¿sabes? Como haber pasado por esas experiencias donde, aunque yo me sentí muy lastimada y me dolió no sentir ese cariño de vuelta, por así decirlo, o que me dieran como ese lugar como amiga o lo que sea, sí me ayudó a que a día de hoy yo pueda saber lo que valgo como persona y como amistad. Entonces, sí, yo creo que sí hay que hacer como esa distinción, como primero aprender como de todo lo que te entregaron esas personas y que aprendiste. Y al segundo paso es poder darte permiso a conocer a más amigos, a más amigas y hasta en el sentido romántico, como conocerte, abrirte a conocer a más personas. Porque eso, creo que si yo hubiera seguido como con la creencia de que no, es que me van a hacer daño, o no, es que no puedo confiar en las personas, o no, es que ninguna persona más me va a volver a apreciar mi amistad y así, tal vez no hubiera conocido o no hubiera llegado como a esa cercanía con la cual tengo ahora con mis amistades actuales. Obviamente tengo una amiga de la cual menciono, mi mejor amiga, que la conozco hace mucho más tiempo. No es tanto tampoco, como ella la conocí en 2023 y ahora estamos en el 2026. Pero aparte de ella, tengo mis otras 2 amigas de la universidad que las conozco por menos tiempo, como un poco más de 6 meses. Pero aún así es como que, aún así el volver a permitirme como volver a confiar, ha hecho que yo justamente tenga la amistad que tengo hoy en día y que pueda aprender como cosas positivas como de estas amistades y no cosas negativas, por así decirlo. Como que
también creo que tú puedes como aprender, o por lo menos para personas como yo, que de esa forma como que siempre has sentido como que tengo que sufrir para aprender, aunque suene un poco dramático, como que tengo que perder a una persona para poder aprender a amarme y así. Siento que ahora más bien es como el contrario, como que estoy aprendiendo de las personas que están en mi vida y que se han quedado, por así decirlo, y que no me han fallado. Por ahora, ya no, por ahora no. No. Tocar madera, que no desaparezcan estas amistades, pero ojalá que no. Pero a lo que voy es que ahora siento que estoy aprendiendo de estas amistades que se están quedando en mi vida, y de eso que igual quiero hablar, como que específicamente de estas dos amigas que yo he hecho en la universidad. Una de ellas lamentablemente se cambió de carrera, así que este 2026 tal vez no la veo tan seguido, pero, o no sé la verdad qué suceda, dejémoslo al destino, a la vida. Pero yo realmente he aprendido como cosas muy buenas de ellas. Lo curioso fue que yo en realidad la primera impresión que tuve de ellas no fue como la más positiva, por así decirlo. Creo yo que la primera impresión que tú te llevas, o yo por lo menos me llevé, fue que eran personas como serias. Entonces, me refiero de que es distinto como parecer seria a hacerlo. Entonces, como mi primera impresión fue como que eran personas serias por la expresión facial que tenían. Claro, yo como que el primer como pensamiento fue como, tal vez no, o como más, no sé si pensamiento como tan consciente, pero sí, tal vez sí más inconsciente, fue de que tal vez no me voy a llevar tan bien con ellas porque son personas serias, aun si no, obviamente yo haberlas conocido. Y yo, por otro lado, como soy alguien como, no sé, que le gusta hacer chistes y me considero alguien más, como más alegre, yo sí tuve ese pensamiento de tal vez no nos vamos a llevar muy bien. Pero, ¿qué sucedió? Que yo obviamente las conocí, me di el tiempo y la calma allá para conocerlas y hablar con ellas y pasar tiempo, y me di cuenta que no, que no eran personas serias. Una de ellas, que es la que lamentablemente se cambió de carrera, ella, por ejemplo, es una persona bastante graciosa, ¿ok? A mí me dan mucha risa sus anécdotas. Entonces, yo como que comúnmente me río de lo que ella cuenta. Y por otro lado, la otra amiga, mi otra amiga, realmente no cuenta chistes, no es como que diga cosas graciosas, pero sí se sabe reír de lo que uno cuenta, ¿sabes? Entonces, fue como muy grato como darme cuenta de eso, como de que realmente teníamos más cosas como en común de lo que yo creía. Y no tan solo eso, creo que el hecho se vieran como personas más serias, como que sí me hizo cambiar como la perspectiva que tenía de mí misma o algo así. No sé muy bien cómo explicarlo, pero como comentaba, yo sí, como yo en el pasado cuando era más pequeña escuché tal vez esa palabra como que tal vez la primera impresión que tenían de mí sí que era que yo sí era seria, o que tal vez era pesada o lo que sea. Como que a mí sí me creó justamente este miedo a parecer pesada o parecer muy seria. Entonces, eso también como consecuencia hizo que yo estuviera muy alerta como mentalmente, de siempre tener que verme justamente alegre y siempre mostrar una sonrisa. Entonces sí creo como esa presión en mí, y el hecho de haberlas conocido y de saber que incluso si ellas tienen tal vez como una expresión seria, no significa que sea algo negativo. Como que hizo también como aceptar que yo también podía verme seria. Las personas a veces se acostumbran a ver a X persona que siempre se vea alegre y que siempre esté con una sonrisa, y ya en el segundo que esta persona está haciendo una sonrisa, como que les cuesta como creer, así como, oh, esta persona no está sonriendo, no está alegre, así como, ¿qué pasó? Como que se espantan un poco. Entonces, el yo haberme hecho amigas de ellas, como que sí me hizo dar cuenta que estaba bien, ¿sabes? Permitirme el dejar de sonreír, ¿sabes? Como que el estar normal, ¿sabes? El simplemente ser. Y si hay un momento donde yo quiero dejar de sonreír, o quiero dejar de hacer chistes, o
o eso, no me nace decir algún comentario o lo que sea, como simplemente quedarme en silencio y ser. Y eso también del silencio igual es como algo que yo he aprendido, porque algo gracioso que ha ocurrido es que muchas veces, como el año pasado, ocurrió que nos quedamos en silencio, como que no sabíamos como qué más decir, qué más comentar. Entonces fue como igual muy fresco, como nuevo, el poder quedarse callada junto a más personas y no tener que estar 24/7 allá, cada minuto teniendo que alguien decir algo. Como sí ha sido como una amistad como muy refrescante, como la amistad de este grupo. Y bueno, ya para ir como concluyendo y conectar todo lo que he dicho hasta ahora y también conectarlo un poco con un video que ya grabé, se llamaba Amar Demasiado. Conectando esos dos temas, si algo yo he aprendido en todo este tiempo es que, aunque suene un poco cursi, yo sé que aunque puedo querer a muchas personas y puedo querer muy fácilmente y que tengo mucho para entregar en las amistades y en general en los vínculos, sí creo que es importante como saber que aunque tú puedes entregar amor a cualquiera, no cualquiera se merece ese amor, no cualquiera se merece tu amistad, eso, no cualquiera se merece, por así decirlo, tu corazón. Y creo que eso es muy importante porque, no sé, yo a veces igual me pongo a pensar como de que siento que cuando uno es como muy, muy chiquitito, te estoy hablando de 4 o 5 años, es como muy fácil decirle a cualquiera como, oye, ¿quieres ser mi amigo? Oye, ¿quieres ser mi amiga? Como lo típico en un parque o en un jardín así infantil y así. Los niños como que no tienen ataduras, no tienen como problema en hacerse amigos de cualquiera. Pero claro, cuando te vas creciendo te das cuenta que las cosas no son tan sencillas, lamentablemente. Y siento que eso es algo que yo he aprendido, como de que está bien que yo pueda ser amiga de cualquiera, porque sé apreciar las cualidades del otro y sé querer al otro por cómo es y así, pero también necesito como ser más selectiva y poner límites y decir, ok, esta persona claramente no me está entregando la misma atención que yo le estoy dando, no me está apreciando de la misma manera, no está valorándome de la misma forma. Entonces es necesario que yo ponga un alto y diga, ok, mejor prefiero no entregar tanto esta amistad, prefiero al final es como de cierta forma como regularte y decir, ok, en realidad de ahora en adelante voy a entregar lo mismo que tú me entregues a mí, ok. Aunque te digo, es un poco complicado porque siento que incluso si tengo ahora amistades donde me aprecian, a veces incluso yo sigo sintiendo que entrego mucho, pero eso, siento que con el hecho de que yo me sienta cómoda y sienta que me traten bien y que la otra persona me entrega todo lo que puede dar, yo con eso estoy satisfecha y a mí me parece bien. Pero sí hay que tener ojo cuando uno está como en vínculos donde no son recíprocos, porque al final una de las personas siempre va a perder y siempre se va a terminar sintiendo mal, como un poco lastimada o no sé, o vacía o tal. Entonces como que no está bueno. Así que hay que tener ojo piojo en eso. Déjense querer y quieran, pero con cuidado. O sea, sepan ver como a quién están queriendo y, y tal. Y si es una persona que se merece tu cariño y tu amor. Eso para hacerlo, para dejarlo corto y conciso, es eso. Y bueno, a pesar de cómo haya quedado este video, espero que te haya gustado. Y si es así, le puedes dar me gusta. Si eres nuevo o nueva, te puedes suscribir y darle a la campanita a todas las notificaciones. Y mencionar en un comentario acá abajo qué te pareció. Me puedes también como contarme alguna anécdota con alguna amistad. Y eso es todo por hoy y probablemente por esta semana.
Lo más probable es que lo esté subiendo este video el fin de semana. Así que eso. Que tengas un muy buen término de esta semana. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por verme. Chao.